Bueno, comenzamos. Primer tema de la mañana. Realmente, como se va a dar durante las dos jornadas, invitados de jerarquía para este congreso y temáticas realmente importantes que mucho tienen que ver con lo que representa, bueno, no solo el aspecto relacionado a la juventud y la inserción en las instituciones, sino a otras situaciones, realidades, donde los jóvenes están involucrados. Vamos a recibir en esta apertura a quien es investigador del IEPS, Baires, UBA, CONICET y de la Universidad de 3 de Febrero en el Centro de Investigación y Docencia para el Desarrollo, profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en la temática de agroindustria, cuenta con una amplia experiencia en docencia, investigación y publicaciones sobre desarrollo económico, políticas, estrategias empresariales y cambio tecnológico. De abuelos a nietos y del campo a la bioeconomía. Es la propuesta que trae para todos ustedes Roberto Bizanga, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buen día a todos, muchas gracias. Tengo un enorme placer de estar acá. La verdad que agradezco a quienes me invitaron, es un honor. Les cuento que tengo una biografía, muchas gracias. Una biografía no autorizada, soy cuarta generación de chacareros, cromado por 20 años de educación pública y con mucha suerte, en un país muy generoso, dicho sea de paso. Yo di una vuelta y me senté en la tribuna, me invitaron con mate los chicos, no fui con la comisión directiva porque son toda gente muy joven, no quiero contaminarme. La edad promedio debe andar en los 27, 28 años, si uno excluye aquella mesa baja a 24, y si me excluyo yo baja a 22. Más allá del chiste, la reflexión que yo quiero hacer es totalmente descontracturada, más allá de usar algunos elementos académicos, acerca de... Venía pensando cómo arrancar la charla mientras manejaba ayer a la tarde. Digo, ¿cómo será el campo cuando los pibes estos que van a estar mañana sentados tengan 64 años, que son los que yo declaro tener? O sea, ¿cómo va a ser el campo que les va a tocar a ustedes? No hoy, el que a partir de hoy y cotidianamente van a ir construyendo. Entonces, ese es un poco el ejercicio de qué tipo de actividad estamos o se está perfilando y qué tipo de acción política demanda ese tipo de actividades. Entonces, ese es un poco como el marco general. Vamos a los bifes. ¿Se acuerdan del Pampa? ¿Vieron alguna vez uno? Bueno, eso es mi abuelo, 1952, primer tractor. Colonia Nueva, Humboldt, Esperanza, Santa Fe, Zona Central, Sociedad Rural Las Colonias. Aquello es el dron, Sociedad Rural Las Colonias, 2019, fumigando ahí afuera de la FABE. ¿Nos entendemos? Bueno, ese es el campo o ese es el eje que yo quiero conversar. ¿Cómo pasamos de acá a allá? Déjenme poner, me sale lo de profesor, o sea, molesto. ¿Cuál es el contexto? ¿Quiénes serán los chacareros del siglo XXI? ¿Qué producir? ¿Cómo? ¿Y cómo nos preparamos para hacer negocios y para hacer política? O sea, ese es un poco el outline de lo que yo le quiero conversar en el día de la fecha, en un lenguaje que espero sea absolutamente distendido. Primera cosa, el gran cambio de la tercera revolución industrial, esto es para, estoy casi seguro que en algún momento me voy a caer, así que vamos a hacer una cosa, voy a correr esto, ¿me ayudás? Porque voy a dar un paso atrás y vamos a hacer sapo todo. Digo, primer paso, ahí está. Ahí está, ya con eso estamos, listo. Digo, la tercera revolución industrial que está en ciernes, el átomo dominado, no, con esto está bien. El microchip que forma parte de la cotidianidad, parece que los pibes ahora vienen con WhatsApp incluido.
Antes venían con Coca-Cola, ahora vienen con Coca-Cola, WhatsApp y iPad. Y apareció algo que no estaba en el mapa, y que no está en el mapa del todo, que es la manipulación genética. Ya sea para hacer selección natural de semillas o para mejorar el proceso de selección natural, etcétera, etcétera, pero esto de la biotecnología está atrás del telón, pero es un paso fundamental y clave para el agro argentino. Las centrales, eso lo tienen incorporado, y esto está menos incorporado. O sea que estamos en un agro que va hacia la agricultura de precisión como un eje central de las nuevas tecnologías. Che, en serio, todos tenemos en la cabeza que la nueva tecnología pasa por el iPad o la tecnología electrónica, y en realidad la nueva tecnología para nuestros negocios está empezando a pasar por la agricultura, la ganadería, la pollería, la chanchería de precisión. Y ahí hay un salto tecnológico espectacular que muchas veces los citadinos no lo ven, pero los que estamos en el campo, o más cerca del campo, la lidiamos cotidianamente. Y la sensación es que vamos a una agricultura y una ganadería que es sinónimo de insumos para alimentos. Éramos pocos, la abuela se fue de joda. Aparecieron la bioenergía, o sea, ahora hay que renegar con el precio de la bioenergía también, que eso no estaba en el mapa cuando yo tenía más cabello y era pelirrojo o era castaño. Y está el tema de los biomateriales. Entre paréntesis, en junio del año que viene aparece la primera planta de plástico degradable hecho en base a lecitina de soja en Rosario. Cosa que, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, sale del mismo campo de soja. Y de acá a 40 años, esa va a ser la realidad. Muchachos, pongámonos la pila porque vamos a industrializar el campo a paso forzado adentro de la ruralidad. Eso es la tercera revolución industrial. La gran novedad, para sintetizar la paginita, eso pasa acá. No pasa solo en China. O sea, el cambio tecnológico tiene un epicentro en los países que son agrícola dependientes tremendamente importante. Esa lógica, si yo le pregunto a un tipo de ciudad, ¿dónde está la tecnología? Te dice, es eso. ¿Se acuerdan de la máquina de escribir? Más de uno de acá no la vio nunca. Eso me pone incómodo. Lo que vieron es el teclado. De casualidad, iba a decir de pedo. De pedo la ven en alguna escribanía vieja o en alguna estación de servicio de esas que hacen ruido. Y ahora todo está... Ahora está todo en el iPad o en el teléfono inteligente. Cuando uno pensaba en lo que era maíz antes, maíz era polenta. Polenta era la polenta que hacía mi mamá en casa, con queso fundido. Chacarero de sueño largo y bolsillo corto, ¿está claro? ¿De dónde venimos? Para que no nos equivoquemos. Ahora, cuando vos le decís a un maicero de Río Cuarto, ¿de qué está hablando? El tipo te dice, estoy hablando de especialidades alimenticias. Estoy hablando de bioetanol, y ahí andan renegando con el precio del bioetanol. Estoy hablando de plásticos degradables y estoy hablando de todo un problema financiero donde donde los granos se usan para especular. Pedazo de la economía que había quedado por ahí olvidada y ahora todo el mundo tradea con granos. O sea, además de acumular dólares, acumulan granos. O desacumulan dólares y desacumulan granos. Quiere decir que esta idea, segundo mensaje fuerte que quiero pasarle a los chicos, es, miren, la tecnología y el cambio tecnológico no está solo en lo mecánico y en lo electrónico, sino que también está en lo biológico, y en lo biológico nos está pasando a la vuelta de la esquina en el campo propio. Contexto. Ese es el telón de fondo. ¿Qué le pide al agro? Entendiendo por agro, ganadería, forestal, bioenergía, ¿está claro? El agro ampliado. ¿Qué le pide el mundo al agro? Le pide mayor cantidad de materia prima para alimentos. Tengan cuidado, materia prima para alimentos. No nos piden alimentos, nos piden granos. En el mejor de los casos nos piden aceite y de vez en cuando pellet. Pero no nos están pidiendo barritas de cereales. Eso es un problema nuestro. Segundo, nos piden biocombustibles por los temas ambientales. Nos piden materiales degradables para eliminar el mar de plástico que anda dando vuelta por el mundo, y nos piden cuidado ambiental y descarbonización del medio ambiente, contra bono de carbono. Bono de carbono lo tienen en la cabeza, aunque sea
devolución, dados el hecho de que hagas un proceso productivo que captura carbono y eso te permite un bono y eso te permite descontarlo en determinados mercados. O sea, un mundo que, a diferencia de cuando yo tenía la edad de ustedes, está demandando cosas que el agro argentino quiere. Y del otro lado están los pedidos locales. Ojo el piojo con los pedidos locales porque vienen con agenda recargada, 4.0. Lo digo en joda, pero va en serio la cosa, porque esta sociedad tiene 30% de gente fuera de la pantalla. Y si el sector no incorpora eso como un dato, puede equivocar seriamente en los enfoques a futuro. Y la sociedad a ese pedido o esa sociedad local, además de que hay que considerar cierto porcentaje de la población excluida, le está pidiendo dólares, o sea, le pide exportaciones. Claro, pega a comprar iPad, da un poco bronca, pero le pide dólares. Y le pide pesos, o sea, recaudación. Retención es abstenerse, después hablamos de eso. Le pide tecnología, le pide empleo. Eso es súper interesante, porque es un argumento que no estaba en el mapa. La sociedad pide ahora sectores que generen empleo. Y todos sabemos que cada vez, yo venía ayer por la ruta, digo, cada vez que se abre una pollería, una molienda de grano, alimento balanceado y transformación en pollo, está generando empleo. Y venía un pibe con la moto, esa de 50 centímetros cúbicos, que además van haciendo ese por la ruta, que nunca sabe para qué lado van a salir. Eso es empleo generado ruralmente y la sociedad está demandando eso. Así que tengamos la luz prendida de ese es un activo que tiene el sector para ofrecer a futuro. Y le pide la mesa de los argentinos. A mí me parece que eso hay que reflexionarlo con mucho cuidado. Uno puede hacer muchas posiciones políticas, pero lo que no puede hacer es ignorar el pedido. Porque si ignoramos el pedido, nos quedamos afuera de la discusión y vamos a ser estigmatizados por siglos. Discúlpenme que sea tan duro. Y pide además intensidad productiva y medio ambiente. O sea, ojo el piojo porque ahí aparece el otro problema. No se puede tirar cualquier cosa en cualquier lugar, no se puede usar las tecnologías de manera desaprensiva, no se puede tirar los pedazos de Ciro Bolsa en cualquier lado, ojo con los envases y demás. O sea, una sociedad que se ha vuelto mucho más exigente a un sector que es muy dinámico, al que le estamos pidiendo muchas cosas y muchas más cosas de las que le pedíamos en el pasado y en el futuro le vamos a pedir todavía más. La respuesta del agro. Esos son, ¿se ve? No se ve nada, los que están en el fondo no ven ni pepa. Esta es una curva, arranca con 20 millones de toneladas, con 8 millones de toneladas en el año 1900, la totalidad de producción de granos y cereales, y llega a 139 en la última cosecha, 139,5. Fíjense en la línea verde, que es el total de producción agropecuaria, cómo se mantuvo estable hasta que apareció el paquete de la siembra directa y las semillas transgénicas, mutagénicas y cisgénicas. Y a partir de ahí, gran salto productivo. En el marco de una macroeconomía absolutamente estable, particularmente en el periodo en el cual esto se dispara. O sea, tenía 16 monedas, 14 crisis, 7% anual mensual promedio de inflación, pero el sector agropecuario, con todos los mitos que hay sobre el sector agropecuario, dio vuelta a la sartén y puso de 40 millones de toneladas producidas en 1996 a 140 producidas en el último año. Joder con ese sector. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo básicamente con tecnología y pasando de 20 millones de hectáreas cultivadas a 35. 15 millones en 20 años incorporados. Esos campos de trigo que andan acá atrás a la vuelta, esos no estaban 25 años atrás. Y el maíz de San Luis, semisecano, tampoco estaban 20 años atrás. No estaban 10 años atrás. Son fruto del esfuerzo de este sector y de la tecnología asociada. Ahora bien, ¿y ahora cómo seguimos?
¿Por qué? Porque es muy difícil pensar que vamos a sumar otros 20 millones de hectáreas para los próximos 20, 30 años. Entonces, eso es el campo que les va a tocar a ustedes. Un campo para romperse la cabeza con tierras cada vez más complicadas, con restricciones climáticas cada vez más jodidas y con imposibilidad de expandir alegremente la frontera productiva. Entonces, de ahí viene la pregunta o las dos preguntas claves por las que yo quiero seguir. ¿Quién es el productor agropecuario? ¿A qué se dedica el agro ampliado? Porque ese va a ser el tipo que le va a tener que dar respuesta a esas preguntas, de cómo seguimos. Porque la sociedad te sigue soplando en la nuca y pidiéndote, y el mundo más todavía. Fíjense los parámetros de la actual situación económica. ¿Qué necesitas? Más dólares. Segunda cosa, ¿qué necesitas? Más dólares además de los dólares adicionales. Tercera cosa, ¿qué necesitas? Más dólares, más recaudación, más empleo. Ergo, el sector va a estar altamente presionado y en la mira de la sociedad. Ahora se lo están pidiendo al sector, que a mí me parece lo novedoso. ¿Cuál era la respuesta del pasado respecto a quién va a ser el que da la respuesta? Era: el productor agropecuario es el que tiene la tierra y trabaja en el campo. Jaque, vamos a ver si están así. Ese es el agro de mi papá, en el que yo me crié, y el que varios de los que están en aquella mesa también se criaron. El agro sirve para producir alimento barato y divisa, es una alcancía social, está todo bien, y después echamos mano a esa alcancía. Esa era la visión tradicional. Ahora vamos a ver cómo va cambiando eso. ¿Quién es el chacarero del siglo XXI? Esto es un grafiquito que tiene la simplicidad y el riesgo de tratar de poner en una sola filmina todos los componentes de lo que hoy son los productores agropecuarios. Hay empresas de producción agropecuaria con tierra y sin tierra. Están los contratistas, entre paréntesis hay 24.000 contratistas dando vueltas en la Argentina. Gente que no tiene tierra, tiene máquina, ¿tiene campo? No. ¿Vive del campo? Sí. ¿Es posible pensar el campo sin los contratistas? Imposible. ¿Es posible pensar máquina agrícola sin contratistas? No es posible. Se llevan el 85% de la compra de máquina agrícola. Estos tipos que andan en los suburbios de los pueblos, que te empelotan el tráfico porque van a 40 por hora y tienen un ancho de máquina distinto al de un vehículo convencional, son parte del mundo agropecuario. Están los insumeros y los famosos centros de servicios. Cada uno de los insumeros te va a decir cómo hacer la agricultura siglo XXI. Los de semilla te lo dicen de una manera, los de agroquímico te lo dicen de otra, los de máquina agrícola te lo dicen de otra. Cada uno defiende su tajada y su negocio. Pero no podés vivir sin los insumeros. Y encima los insumeros están en esos famosos galpones que eran los almacenes de ramos generales que supimos conseguir, ahora 3.0. Con tartán de piso, computadora e ingenieros jóvenes. Con arito. Tablet y mate en termo, no voy a decir la marca por razones publicitarias, de color verde. ¿Me equivoco? Ojo al piojo, porque esos tipos son claves. Después están otros jugadores que es todo el mundo del almacenamiento y el acondicionamiento de grano en la salida de los campos o en los cruces de rutas. Eso también es campo. Y eso también genera empleo. Y al lado del acondicionamiento de granos y del almacenamiento, generalmente viene la planta de alimento balanceado. Y 20 metros más allá, la chanchería, la pollería o el feedlot. Yo no sé dónde empieza y termina el campo, pero déjenme decirle que el sujeto agrario, ahora sí lo digo académicamente, que antes era el productor, ahora se me movió y es una red. Y encima, estos chabones digo con mucho respeto, ¿no? Que hacen esas pavadas que son hacer maíces de 120 quintales por hectárea o soja de arriba de 40, en condiciones inestables, se les ocurrió que no quieren llevar más grano al puerto y quieren moler en origen. Dicho sea de paso,
viniendo para acá, hay varias de esas. O sea, el grano lo muelo adentro, hago balanceado, fitloteo, hago gallina, hago huevos o hago porcinos. No voy a hablar de eso, si viene Luis Picat mañana, me callo la boca, le preguntan a Luis que sabe, no solo sabe, apuesta como apuestan los empresarios, con el bolsillo, no con los votos. Digo, genérase de esa manera dentro del mundo agropecuario las empresas de valor agregado en origen. Con lo cual, uno tiene un mundo de chacarero siglo XXI absolutamente distinto del que nosotros habíamos pensado de nuestros padres y ustedes vieron de vuestros padres, que era el tipo que está anclado a la tierra, en el campo, y ahora es una multiplicidad que opera en red. Para hacerlo más operacional, digo, y para acordarnos de lo que estamos hablando, ahí está. Para acordarnos de lo que estamos hablando, ¿cómo es el modelo de negocio del agro hoy? 2/3 de las tierras de los 13 cultivos anuales es alquilada. 2/3. 2/3 de las actividades son subcontratadas. Y 2/3 de los costos, sacando el alquiler, son costos industriales. O sea, no lo manejás vos cuando tomás la decisión agropecuaria. Y la pregunta que a mí me queda dando vuelta, pero por suerte una pregunta en la cual yo la puedo formular así alegremente con cara de inocente, es ¿quién representa a este sujeto agrario hoy? ¿Y quién lo va a representar en el futuro? Porque hay muchísimos intereses, algunos concurrentes y otros divergentes. Maiceros con chancheros, uno en cada punta. Maicero con finlotero, ¿se entiende? Otro en cada punta. Uno quiere el grano barato, el otro quiere el grano caro, etcétera, etcétera. Ese es el desafío dirigencial a futuro, encontrarle lo que podríamos llamar la representatividad de acuerdos básicos de un sector de esta complejidad. Me quedé corto con la filmina, perdón. La palabra filmina es el paso previo al PPT, ¿está claro? Y el PPT es el paso previo al PRESI. Y estoy optimista, porque el paso inicial era el acetato, uno lo ponía en el proyector. Así que no se me rían los que tienen menos de 30, o sea, el 99% de la sala. Pero más allá del chiste, me quedé corto, porque ahora aparecieron las HackTech. Joder con eso. O sea, los que hacen mezcla entre mecánica e informática. Aguante el dron, aguante. O los que hacen mezcla entre biología y seleccionan animales vía PCR y para eso necesitan bioinformática de alta generación, con lo cual el mapa de insumeros y de prestadores de servicios es mucho más complejo. Che, paré en la mano. Cada vez que yo hago un grafiquito y pongo un rulo más ahí, es un tipo que quiere cobrar. ¿Se entendió? Dardo, ¿hago bien hablar de esta manera? Anfitrión, ¿puedo hablar así? Digo, es de una complejidad y de un dinamismo fantástico. Y además es de una vitalidad impresionante. ¿Quién representa a quién? Repensando las entidades y repensando los intereses. A futuro, ¿cómo sigue el chiste? Opción 1. La naturaleza aprende. Ojo con el yuyo colorado. No es chiste. Glifo, 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 la naturaleza aprende. Y eso va a seguir pasando. Y hay que tener cuidado. Segundo, las presiones comunitarias existen. No se las voy a contar a ustedes. Hay constantes episodios a nivel municipal donde te dicen, flaco, pará la mano con lo que estás haciendo. Con razón o sin razón, pero eso forma parte de la acción política que van a tener que enfrentar casi en sus propias comunidades de origen y cotidianamente. Y el resto de la sociedad nos mira constantemente. ¿Y ahora cómo sigue? Bueno, hay gente que dice, hagamos más de lo mismo, más siembra directa, con un sentido mucho más organizado y sistémico,
mucho más cuidadoso, que es una avenida para mejorar productividad. Otra gente dice, hagamos agricultura 3.0, o ganadería 3.0, o chancho 3.0, que es, ahora vamos a hablar de eso, un modelo mucho más sofisticado de agricultura. Y hay gente que dice, mirá, yo no quiero irme. Yo tengo tanta cantidad de hectáreas, alquilo tanta, y lo que voy a hacer es valor agregado en origen, del cual hablamos antes, que es un poco la historia de los que convierten maíz en pollo, perdón, envasan maíz en pollo, envasan pollo en patitas o cosas por el estilo, y ahora viene la segunda vuelta a alta velocidad, que es el mismo proceso pensado en ganadería bovina, dado el impulso de los mercados internacionales asociados a China. O sea, estas son las tres maneras de, si no me alcanza y no puedo crecer vía tierras, seguramente lo que voy a hacer, voy a crecer por alguna de estas historias. Esto es industrializando el campo. Se hace en una punta el grano, se muele adentro, salen biocombustibles, sale residuo de biocombustibles o salen residuos más biocombustibles, y de ahí, ¿para qué lado quieren agarrarlo? Es otro tema. Punto de lo que yo quiero marcar, de lo que más hemos visto off the record, los datos a través del censo que me tocó coordinar durante un rato largo, es adentro de las explotaciones agropecuarias empezó a masificarse el uso, la captura de bosta, la captura de purines y la captura de cama de pollo para hacer biogás para uso propio. Eso está casi empezando a madurar en Argentina y implica además que desde el punto de vista político haya gente que dice eso hay que taxarlo, hay que ponerle un impuesto como si se tratara de energía, y otra gente que dice si se hace puertas adentro, tranquera adentro, no te metas porque es mi negocio, etcétera, etcétera. Pero eso está ocurriendo online. Cierro este punto, digo, sobre la idea general de hagamos valor agregado en origen, la bioenergía es ya casi como un estatuido adentro del sector agropecuario. El otro punto es la agricultura ganadería de precisión 3.0. Yo creo que la cosa va a pasar por ahí. ¿Cómo me gustaría poder venir acá dentro de 40 años? En una de esas vengo, pero no voy a estar hablando, para ver si el grafiquito este andó o no andó. ¿Cuál es la idea que implica un cambio en la cabeza? Che, entre paréntesis, eso que dijo Dardo, está bueno. Digo, no importa la cantidad de años, importa la calidad de la cabeza y la apertura mental. Hay gente que tiene pocos años y piensa igual que y no se pelea. Yo celebro el conflicto, no la tensión. La tensión, no el conflicto, me equivoqué. Celebro la tensión del pasaje de una generación a otra, porque eso hace a la idea de que hay que estar con la cabeza constantemente abierta, escuchando más que hablando. A mí me toca hablar 40 minutos, pero yo prefiero escucharlos a ustedes. Entonces, en esa lógica de romper la cabeza, hay algo que la agricultura 3.0, y siempre que digo agricultura me refiero a ganadería 3.0 o chancho 0.0, como le guste, que es lo siguiente. Nosotros siempre trabajamos de esta manera. El campo era así y le pasábamos arado, igual a cualquier segmento del campo. Después vino la siembra directa, nos dimos vuelta a la tierra y ganamos en productividad, humedad, microbiología del suelo, toda la historia esa. Ahora el cambio es al revés. Yo tengo que respetar las características edáficas y de biomasa de cada lote y adaptar el proceso que no va a ser uniforme. ¿Se entendió? O sea, a cada pedazo de campo le voy a buscar el zapato que le cuadre mejor. ¿Cuál es la mejor semilla? ¿Cuál es la mejor fertilización? ¿Cuál es la mejor dinámica de seguimiento de los cultivos y demás? A mí me parece que ahí estamos haciendo un cambio copernicano tan grande como se produjo cuando empezamos a usar
el arado o la siembra directa. Ese es el eje básico de lo que llamamos la revolución de las Pampas 3, o agricultura, hay RP3, homenaje a Huergo, dicho sea de paso. Digo, en el sentido de que lo que te cambia es el concepto, y pensalo un cachito, llevás la ficha de cada vaca, aunque sea de cría por parición, y vas a ver que no son todas iguales, y a cada una hay que ponerle un modelo de producción distinto, y la va a tener que agrupar por lote 1, lote 2, lote 3, y hacerle el seguimiento caso a caso. ¿Y por qué carajo no se queda preñada con temperatura una y se queda preñada otra? ¿Y por qué el ternero te nace con tantos kilos en un caso y tanto otro? Eso es ganadería de precisión, y ahí va a estar posiblemente el futuro. Abstenerse, perros, abstenerse, andar a los empellones con los caballos, abstenerse, usar banderitas, bienvenido el hilo eléctrico, etcétera, etcétera. Vuelvo al tema de agricultura de precisión. ¿De qué se trata? Se trata básicamente de identificar las características particulares de cada microlote dentro del suelo, mapear la última cosecha, tener rendimientos por segmento y a cada segmento aplicarle una tecnología particular. En base a eso, o para aplicar esa tecnología particular, va a haber densidades de siembra distintas en el mismo lote y al mismo tiempo. Para lo cual es necesario máquinas dosificadoras, fertilizadoras con dosificadores y cosechadoras con captura de los rendimientos online. Eso es el mundo de que aparentemente se viene y que está pergeñándose en distintos lugares del mundo. ¿Por qué uno puede ser relativamente optimista desde el punto de vista argentino? Primero porque anoche volvió Juanfer Fernández haciendo tacos y tirando globitos, lo cual es una maravilla verlo jugar al fútbol. Segundo, dejando de lado los problemas futbolísticos, digo, más allá de eso, somos optimistas porque Argentina llega temprano al concierto mundial de la agricultura 3.0. Uno va por distintos lugares de la Argentina y encuentra gente que está pensando en drones, gente que está pensando en fertilización variable, gente que está pensando en ganadería o lechería, haciendo los tambos con lote 1, lote 2, lote 3, como sabemos y como podemos hacerlo. ¿Digo bien, Jorge? O sea, a lo golpe y a lo ponchazo. Así se hacen las cosas, muchachos. No se hacen de escritorio con todo calibrado, econometría. Eso déjenselo a otro tipo de personaje. Nosotros hacemos el campo como hicimos la siembra directa y como hicimos los procesos de Brangus y de Bradford, con las restricciones que tenemos y con lo que somos. Bajemos a tierra, pero seamos conscientes de que estamos jugando, no sé si en la NBA, pero estamos jugando cerca de la NBA. De vez en cuando aparece algún Ginóbili y entonces nos sorprende, pero el grueso está entendiendo el juego. Se dice que hay un 6-7% de agricultura de precisión en Argentina y se dice que hay un 3-4% de ganadería de precisión en Argentina, según algunos datos que están dando vuelta. La pregunta que sigue es que todo esto se hace por amor al arte. Verso, esto se hace por plata. ¿Está claro? Donde uno lo que hace es, trata de juntar el interés personal, la pasión por lo que hace, porque lo que hacemos esto nos gusta, y los que están acá porque les gusta el campo, si no, no estarían acá un sábado a la mañana. Y la verdad que para hacer cosas hay que querer lo que uno hace. Y tercero, por plata. Entonces la pregunta siguiente es, ¿quién va a manejar el modelo nuevo? Porque el modelo siembra directa, más transgénico, más herbicida, tiene algunos íconos que no voy a hacer mención. Entonces, lo que se está discutiendo, o lo que a mí me parece que hay que pensar un cachito es, ¿desde dónde lo manejamos? ¿O cómo se está perfilando? Hay gente que dice que esto se va a manejar desde el mundo de los insumos. Déjenme poner esta primera historia.
Hay gente que dice, esto se organiza desde la nube. ¿Se entendió? No, si no lo explico no se entiende. Que el productor agropecuario va a ser un personaje de este pelaje, un decisor sentado en una oficina con una pantalla o varias pantallas abiertas. Yo ya ahí tiré la toalla, ¿está claro? Con varias pantallas abiertas donde recibe cuánto es la última cosecha con los rendimientos cada 25 metros cuadrados, 5 por 5, en función de eso mapeo, en función de eso determino cómo va a ser la próxima cosecha, qué tengo que papear, qué tengo que suplementar, qué semilla tengo que usar, y doy órdenes desde el comando de manera tal que lo que maneje todo sea un señor desde un escritorio y desde la informática. Por eso viene la nube como el lugar donde, la nube informática, obvio, donde se almacena la buena cantidad de información que este tipo de modelo requiere. Estoy hablando de Frontec, de Solapa 4, etcétera, etcétera. Eso tiene un problema en Argentina. Nosotros no tenemos conectividad 4.0, tenemos conectividad 0.4. El 17% de los X números que superan los 250.000 establecimientos agropecuarios tiene conectividad en promedio. Hay algunos lugares con 60 y otros lugares con 4. Segunda cosa, ¿quién va a poner la plataforma? Vieron que uno tiene el telefonito, ¿no? Y en el telefonito sube app, pero la plataforma es Microsoft. Entonces, la plataforma para hacer la nube, ¿quién la va a manejar? ¿Y en qué lenguaje? Bueno, estemos atentos porque ahí se juega parte de este modelo que está en ciernes. Pero lo que me deja como optimista es que todos los que están en la sala manejan mucho mejor el WhatsApp y los telefonitos que los que están en la mesa de directivos. Yo, cuando tengo que hacer una prueba ácida en ese sentido, me fijo cómo escriben los mensajes de WhatsApp. Me conformo, o yo soy de los que escriben con un solo dedo. De la mitad de la tabla para allá escriben con 2 dedos. Y eso nos garantiza que hay futuro. ¿Se entendió el tema? Si es que va por acá el futuro de la agricultura. Otra gente, también intencionada, dice, no, el futuro va a venir por la máquina inteligente. O sea, por los tractores que ya no van a ser manejados, sino autopropulsados. Digo, en Expo Agro, en Agroactiva y en cualquier lugar ya uno ve ese tipo de modelo. Donde la máquina tiene que tener más inteligencia, llena de sensores, etcétera, etcétera, con menos gente. De paso no hay que renegar. Y de paso uno no engancha los estacones que quedan cuando da vuelta, porque eso va a estar de alguna manera sensorizado. Lo interesante de acá es que hay mucha producción de máquina agrícola en Argentina con gente dispuesta a hacer el cambio. Claro, el tipo te quiere cobrar por adelantado después. Digámoslo también. O sea, yo también me pongo las botas, voy al campo y me dicen, mirá qué lindo la fumigadora de uso variable. ¿Y cuánto me cobrás? El doble. ¿Y por qué me cobrás el doble? Porque vos ahorrás menos líquido. ¿Nos entendemos de qué estamos hablando? Entonces yo lo miro y le digo, pero qué bien, ¿por qué no sigo con lo anterior si me cuesta lo mismo? No, pero el medio ambiente, etcétera, etcétera. Digo, ojo con ese pedazo, porque también entrar por máquina inteligente o por la nube implica que el que entró se quiere llevar el queso. Y hay que ser sumamente hábil en los negocios y despierto en términos de organizaciones representativas de cómo uno se planta frente a este tipo de problemas. Entonces, voy avanzando antes de que, si no me voy a quedar corto de tiempo. Entonces, segundo modo para tener en la cabeza, viene de la máquina inteligente, y la tercera viene de la biología inteligente. O sea, el maíz con ADN y las bacterias solubilizadoras de fósforo en el bioma del suelo. Me salió de una.
Claro, porque ahora te dicen, la semilla va a tener un acondicionador, un disparador, un sensor de temperatura. Además va a crecer bajo ciertas condiciones y va a ser oleico intensive, o va a ser intensiva para bioenergías si es que buscas una semilla de ese tipo. Claro, eso está todo fantástico, pero el tipo que desarrolla esto, ¿sabés lo que quiere? Patente. Y una vez que tiene patente, desembocamos en el barro de la política, la ley de semillas. Perdón, no va a ser la ley de semillas. Es la ley de genética biológica aplicada al agro y a la ganadería, porque va más allá de la semilla. Eso también vale para los Bradford que andan rematándose por acá, de cómo vos vas a hacer marcadores moleculares para seleccionar toros. Y una vez que lo tenés seleccionado, vos querés introducir determinadas características en uno o en otro sentido y eso lo podés fenotipar con edición génica. Y entonces el dueño de ese toro te va a decir, flaco, no me lo vas a mover de esta pieza y la pajuela va a valer un dineral. Ley de semilla aplicada a 2. Entonces, me parece que ahí el mundo de la biología y de la semilla inteligente es otro tipo de ítem que hay que tener en claro. Ustedes me dirán, este está fumado. ¿Qué hace acá? Le pegó un golpe de calor. No, muchachos, eso es lo que están haciendo entre 30 y 40 cabañas en Argentina. Lo que están haciendo 10, 12 fabricantes de máquina agrícola y lo que están haciendo alrededor de 290 pibes o empresas hack-tech que están dando vuelta por la Argentina y es la semilla del futuro. Yo le diría, tengamos la cabeza abierta frente a ese mundo que se viene respecto a cómo hacer el reparto de la nueva agricultura 3.0. Composición de lo agropecuario. Voy rapidito para ir cerrando en 5 minutos. Mi papá hacía lo que está en rojo, como agro. Era ganadería, agricultura y granja. Ahora apareció toda la genética de insumo que es parte del negocio porque los breeders semilleros mojan en el pancito y eso también es agricultura. Y aparecieron los biocombustibles, aparecieron los bioplásticos y aparecieron las biofábricas. Otro día vengo y les cuento lo de la biofábrica. Y encima de eso apareció otro negocio también relacionado íntimamente con el agro, del cual no hablamos, pero que es súper interesante. ¿Cómo va a ser la comercialización en 20 años? ¿Vamos a pasar por la bolsa? ¿Va a haber corredores? ¿Va a haber silos? ¿O lo hacemos online? Los contratos, ¿quién los va a auditar? A mí me tiene fascinado ese mundo, porque la siembra directa revolucionó la anterior. Pero las bolsas de comercio no cambiaron a la misma velocidad y el sistema de comercialización no se ayornó. Y ese pedazo se lleva un pedazo de tu ganancia. Con lo cual, también acá hay que estar atento en qué producir. Y para finalizar, yo diría, para finalizar esta filmina, no para finalizar la charla, yo diría, la composición de lo agropecuario se ha complejizado y se ha complementado con partes industriales y con partes de servicios de una manera que va a ir creciendo en el futuro. Ahí pasamos a la bioeconomía. Ya estamos hablando de captura de luz, teorema de Río Cuarto. Captura de luz, conversión en maíz, cracking del maíz, conversión en burlanda, etanol, más dióxido de carbono, conversión de burlanda en carne, conversión de burlanda en carne y en bosta. Conversión de burlanda de carne y en bosta, paso siguiente, carne faenada, paso siguiente, biogás en base a la bosta del feedlot. Igual para los tambos vale lo mismo. Preparándonos para el futuro. Yo creo que si uno agarra la filmina del mapa de la presentación de lo que es la red agropecuaria, fantástico. Lo que es la red agropecuaria, y pensando que esto nos tiene que gustar y dar de comer en simultáneo, y nos tiene que dejar un 30% del tiempo libre para defendernos políticamente, o para ser proactivos políticamente.
preparando para los negocios. Primera cosa, ¿dónde ubicarse en la red? Ejercicio micro, básico. Agarren el negocio de su padre, pero no le digan a su padre, porque si no van a hacer quilombo en casa. Y yo quiero la sobremesa en paz los domingos. ¿Está claro? Porque me pasa constantemente. O sea, agarren un termo de mate, una silla, un papel en blanco y armen la red del negocio en el que están ustedes. Con tierra, sin tierra, a quién le compran, a quién le venden, cuáles son los insumeros, cómo es el sistema financiero. Y después pregúntense, de acá a 20 años, con la cabecita abierta del mapa, ¿dónde quieren estar en la red? ¿Con tierras o sin tierra? No es necesario tener tierra, es necesario tener ideas, que es mucho más importante que tener tierra. Es necesario tener modelo de negocio en la cabeza y factibilidad comercial que recursos. Segunda cosa, ¿dónde agregar y crear valor? Tercera cosa, ¿cómo invertir el tiempo? Yo mamé en el campo la historia de mi papá que decía, hay que trabajar en el campo. Y trabajar en el campo era no trabajar con la cabeza en el escritorio. Horas hombre para pensar es hora hombre ahorrada en el campo. Muchas veces perdemos más plata por no pensarla ex ante que no haberla pensado bien y habernos eliminado el problema. Así que horas de escritorio, bienvenida. Las horas de escritorio pueden ser abajo del árbol, abajo de la ducha, manejando en la ruta, pero ponerle foco al tema. Las transiciones generacionales, otro tema que se viene. Y ahí yo diría, voy a gastar 2 minutos. Discutí con mi papá, ya fallecido, años acerca de la conveniencia de tener más máquinas o alquilar más campos. Y mi papá me decía, si tenemos la máquina, hacemos el negocio porque cuando llueve llegó rápido. Y yo le decía, con total irrespeto, le decía, pero escúchame, tenés un Fiat 60 con alta capacidad instalada ociosa, o sea que trabaja 20% del tiempo, iba a decir al pedo, buena parte del tiempo. Y él me decía, pero si no lo hago así, no tengo la posibilidad. Y yo le decía que no sabía hacer negocio. Y él me decía que yo me dedique a los libros, a dar clases, que gane plata ahí y que después venga al campo, cuando tenga ganas de aprender, venga y lo escuche. 40 años después, ojalá lo tendría ahora. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia no se compra. Y la experiencia se puede transmitir con buen diálogo. Entonces, a mí me parece que ese es un bloque que hay que manejar bien la disrupción, porque está bueno que sean disruptivos, pero está malo que sean tontos al no capturar la experiencia del visteo de los negocios. El visteo de los negocios es cuando vos te parás con otro y lo medís, ¿se entiende? Los que están en el palo, eso lo aprenden, y eso hay que transmitirlo de generación en generación. Entonces yo diría, las transiciones generacionales, de cómo hacerlas, de cómo consensuarlas, es un capítulo que hay que tenerlo muy en claro, porque en el fondo toda la gente que está acá llegó para quedarse. Es gente que no se va del negocio de un día para otro, y hay que tener sumo cuidado. Dicho sea de paso, es un arte hacer esa transición. Otra cosa, ¿qué estudiar y dónde estudiar? Hagan lo que quieran, muchachos. Cópiense en los parciales, a mí me da lo mismo. Yo ya estoy de vuelta. ¿Quieren copiarse los parciales? Cópiense en los parciales. ¿Quieren ir a la universidad y tener un título? Tengan un título. Cuando vos tenés más de 60 te das cuenta que los títulos, lo único que te dieron fue método. Pero lo que no pierdan es el método y la cabeza abierta para estudiar. Préndanse en a cuanto curso haya. Indaguen en cuanto página de internet hay, excepto las pornográficas. Y las de venta online de ciertos servicios. Tercero, nunca dejen de preguntar. La gente aprende preguntando. Es signo de inteligencia preguntar y levantar la mano, aunque el otro crea
que vos preguntaste una pavada. No, para vos no fue una pavada, para vos te implicó un escalón de un cachito de tu sabiduría. Y entonces hay que meterle en esa línea sin dejar de aprender. Y después viene la nueva acción política, pues si no me pongo ahí, parezco un pastor protestante electrónico. La nueva acción política. Puse nueva, porque lo que le va a tocar a ustedes es distinto de lo que le tocó a Dardo, y lo que le tocó a la mesa de enlace. Ustedes van a tener que charlar ahora el problema impositivo de los próximos 10 años con pibes que vienen de económicas o que vienen de jurídicas, que están matrizados de otra manera a los viejos dirigentes políticos tradicionales. Entonces, de ahí viene lo de nueva acción. A mí me parece que 2 o 3 cosas. Hay un problema de mensaje a transmitir políticamente, para descodificar la previa imagen que tiene el campo y construir otra mucho mejor. Y la verdad que ahí estamos flojos de papeles. Y lo digo en título estrictamente personal y no quiero que nadie se sienta incómodo. Pero estamos acostumbrados a hablar, a predicar el catecismo en el atrio de la iglesia el domingo a las 9 de la mañana. Leer el Clarín de los sábados, La Nación de los sábados y hablar entre nosotros. La verdad que a mí me parece que hay que ampliar, primero, el mensaje y segundo, a quién hablarle, para convencerlo de que, y eso hay que tenerlo muy en claro en cada una de las pequeñas comunidades en las que uno opera, y no olvidarse de, no solo importa qué y cómo se diga, lo que vale, muchachos and ladies, es qué y cómo se escucha del otro lado. No es lo que uno dice. Para que ustedes me presten atención, yo tengo que pararme ahí en 4 patas. Me paro en 4 patas porque lo que me interesa es que le llegue el mensaje, no en que a mí se me sume una charla eficiente más. A mí no me cambia el mapa. El que tiene que cambiarle el mapa es el receptor del mensaje. En ese sentido, no importa lo que se diga, sino lo que vale es qué y cómo se escucha. Y las formas de los viejos almanaques, que anotábamos las cosas, a las nuevas redes, nosotros estamos como generación que se va, menos habituada a las redes sociales y demás. Manos a la obra para una abrumadora tarea. Hay que preguntarle a los sabios cómo hacerlo. ¿Quiénes son los sabios? Ya voy. ¿Quiénes son los sabios? Un proyecto atrapante y paso a paso. Hagan lo que les guste en la vida. Miren, voy a poner un ejemplo total. Ya me pasé 2 minutos más, no joder. ¿Vos ves correr una vaquillona Bradford en el campo? Si te atrapa y decís, qué lindo animal, ahí encontraste algo para hacer. Si te da lo mismo, vos ves una vaca recién parida y ves lo ternerito brilloso, la pata a 3/4 del cuerpo y decís, puta carajo, qué lindo animal. Andás a ver la puta vaca que va a salir de acá. Si no te gusta, dedícate a otra cosa. Si te gusta, ponele pila y hacelo inteligentemente. Pero hay algo que, para hacer paso a paso, tenés que tener un proyecto que te atrape. Si no te atrapa, dedícate a otra cosa. El paso a paso, ¿está claro? Es Merlo, es el filósofo. El cómo es Quino. No lo sea, no lo haré, ¿viste? No puedo hacerlo. Quizá lo pueda hacer. ¿Viste? Eso parece el repertorio de mi hija o de mis hijas. ¿Cómo puedo hacerlo cuando ya está enganchado? Trataré de hacerlo, lo puedo hacer, lo haré, lo hice. Sobre un proyecto que te atrape. Eso hay que decirle gracias al maestro Quino. Y muchas gracias por la atención. El aplauso, gracias Roberto Bizán por este aporte de abuelos a nietos y del campo a la bioeconomía.